estamos en un momento de transición, estamos dando un salto, un gran salto que podríamos denominar cuántico. Estamos pasando de una etapa, de un ciclo, un paradigma que podríamos denominar el de la 3D, a otro paradigma, a otra etapa muy distinta que vamos a llamar la de la 5D. Si quieres entender cómo es esta dinámica de transformación desde la 3D a la 5D, quédate con nosotros porque te lo vamos a explicar. Y en esta etapa de esta tercera dimensión que hemos venido transitando por tanto tiempo, por cientos de años, tal vez por miles de años, podríamos decir que ha sido una etapa en la que lo que ha predominado ha sido un paradigma personalista, en el cual la prioridad, lo principal que ha estimulado al individuo es el yo, este yo que siempre está buscando la autosatisfacción, ¿no? Y todas sus relaciones con sus semejantes y con el entorno están supeditados a esta autosatisfacción. Entonces, en esta cuarta etapa de la 3D, lo que ha venido predominando es una identidad particular herida, insegura, desvalorizada, básicamente, ¿no? En mayor o menor grado. ¿Y por qué esta identidad herida y desvalorizada? Porque no hemos sido capaces de resolver el pasado. Vamos a hablar de los 3 tiempos, porque es muy importante, porque lo que viene ahora en la siguiente etapa, en esta 3D que estamos dejando atrás, estamos transitando, lo que realmente ha venido pasando es que el tiempo pasado no ha podido ser asumido, no hemos sido capaces de asumir el pasado, porque estamos en modo desconectado. Hemos venido usando una mente que no ha sido capaz de usar la conciencia para poder, sacar partido de ese pasado, sacar partido de ese trauma, sacar partido de ese sufrimiento, ¿no? de mi experiencia pasada. Y entonces lo que hacemos en el presente es escabullirnos de ese pasado con muchas estrategias. En eso somos bastante expertos, ¿no? En desarrollar todo tipo de estrategias para escurrir el bulto, aquello que la identidad no sabe cómo gestionar. Y esto es lo que nos ha mantenido en círculos y en bucles de repetición. Porque como no es capaz de alinearse con su presente, porque no sincroniza mente con conciencia, porque como decimos está en modo desconectado, entonces en esta desconexión no es capaz de habilitar, de poner en modo funcional su presente, porque el presente es el único tiempo capaz de sacarte del bucle, ¿no? de ese bucle de repetición. Pero la llave que en el tiempo presente te saca del bucle es la de empezar a conectar la mente lineal con la conciencia atemporal. Entonces, cuando vivimos un presente ausente, no asumido, del cual no me responsabilizo, eso lo que va a traer es un futuro incierto. Entonces entramos en esta quinta etapa, estamos en proceso, recién estamos comenzando a explorar esta nueva dimensión, esta quinta dimensión,
¿no?, tan famosa, sobre la que se vierten toda clase de teorías mágicas, esotéricas, y esto es porque no se está entendiendo. Este tránsito es un tránsito natural y esta quinta etapa o esta quinta dimensión se caracteriza porque es impersonal. ¿Y qué significa impersonal? Fijaros que si esta etapa que recién estamos intentando dejar atrás, se caracterizaba porque es justamente muy personal, todo me lo tomo como algo personal. En esta quinta etapa, en esta quinta dimensión, el cambio va a ser muy radical y muy profundo porque es todo lo contrario de la anterior etapa o la anterior dimensión, porque es impersonal. Para empezar a transitar un paradigma impersonal, obviamente lo primero que va a perder importancia es el aspecto personal. Con esto no quiero decir que el individuo o la identidad desaparezca o se desintegre. No tiene nada que ver con eso. Más bien tiene que ver con si antes estábamos en un modo infantil, egocéntrico, ahora empezamos a convertirnos en seres más maduros, más responsables, y es desde esa madurez y esa responsabilidad en la que nos vamos a dar cuenta que mi particularidad es incluso más importante que antes, pero a tal punto que nos vamos a empezar a dar cuenta que en la medida en que yo me desarrolle, madure, me expanda en lo particular, eso va a tener una enorme influencia también en mi entorno más inmediato. O sea, fijaros cómo realmente cuando yo asumo mi responsabilidad de mi propio desarrollo, autodesarrollo, ahí me doy cuenta lo importante de mi desarrollo, porque todo lo que yo desarrolle va a tener una influencia en mi entorno. Y se da aquí como una especie de paradoja en el sentido de que resulta que yo soy importante en relación al otro, en relación al grupo, porque empezamos a darnos cuenta de que no estamos separados del grupo y que si yo pierdo integridad y responsabilidad, eso también influye en el grupo. Y justamente si la gano, eso también es un aporte positivo para el grupo. En resumen, en este paradigma de quinta dimensión, la prioridad soy yo, pero en relación al grupo. Y el propósito tiene siempre que ver con un bien común. Y ese es el verdadero sentido y el verdadero valor que van a empezar a tomar las cosas. Queremos decir que en la medida en que vayamos profundizando en esta quinta dimensión, ya no va a ser tan importante el precio de las cosas o aquello que pensamos. La actitud que tenemos y aquello que hacemos va a tener que responder a un propósito mayor que va a tener que ver con el bien común. En esta 5D ya no sirve el viejo paradigma de hacer por hacer o de hacer para simplemente sobrevivir, renunciando a mi verdadero propósito como conciencia que ha venido a expandirse, ¿no? a crecer como individuo y como
como conciencia humana, ¿no? Y el crecer como conciencia humana realmente todavía no tiene techo. No sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿no? Si empezamos a funcionar en esta sincronización de los 3 tiempos, que ahora vamos a explicar a continuación. Porque en esta 3D hemos estado viviendo con los 3 tiempos desconectados. En esta 5ª etapa empezamos a usar el pasado como una fuente de experiencia desde la conciencia, y eso nos va a llevar a una sabiduría. Empezamos a utilizar el pasado como una fuente de experiencia que, observado desde la conciencia, nos va a llevar a una sabiduría. Y aquí asumimos en nuestro presente, podemos asumir el pasado. Y eso es como un ajuste que se va a ir dando en nuestro presente. Y en este ajuste que se va a ir dando en nuestro presente, de ir asimilando el pasado, asumiendo el pasado y dándole el lugar que le corresponde, es que nos vamos a poder conectar con el futuro. Asumir el pasado en el presente nos va a permitir abrirnos a un futuro. Ya no va a ser ese futuro tan incierto de la 3ª dimensión o la 3ª etapa, ¿no? Del individuo desconectado. Vamos a empezar a sincronizarnos con los 3 tiempos. Cuando el presente se ajusta en los 3 tiempos, nos convertimos en una especie de portal, en una especie de llave, en el que los 3 tiempos pueden empezar a dialogar con fluidez. ¿Y qué cosas van a pasar a partir de entonces? ¿Qué características van a empezar a estructurarse a partir de este momento? Pues van a empezar a pasar cosas muy interesantes, como por ejemplo que nuestro mapa interno, llamamos mapa a la configuración mental que yo tengo de cómo yo percibo la vida. Como yo percibo la vida es una percepción subjetiva, ¿no? Porque la percibe un sujeto que percibe subjetivamente, valga la redundancia. Pues este mapa subjetivo de mi mente se va a sincronizar, se va a fundir con el territorio, que vendría a ser como la mente de la realidad. Y el territorio es una mente de la realidad, pero tiene la característica de que es objetivo. Entonces, mi mapa subjetivo mental de mi mente empieza a hacer acuerdos con el mapa objetivo del territorio. Comenzar a hacer acuerdos con la realidad, que vendría a ser el territorio, con la realidad, es algo muy especial, porque empezamos a funcionar sin resistencia, con esto que llamamos fluidez, sin resistencia, con fluidez. Y cuando yo habito mi territorio, mi realidad, sin resistencia, el territorio me asiste. Cuando yo habito el territorio, o sea, mi realidad, empiezo a habitar mi vida, mi existencia sin resistencia, la vida, la realidad me asiste. Y empiezan a ocurrir estas cosas, estas señales, estas sincronicidades que no son ni más ni menos que fruto de acuerdos internos de el individuo en esta 5ª dimensión, que empieza a vivir desde una conciencia particular, conectándose con una conciencia global.
Y esto, queridos amigos, es lo que está pasando. Así que mi consejo es que, como siempre decimos en este canal, te mantengas en ese eje. Así que mucha tarea por hacer porque esto acaba de empezar. Estamos reconfigurando el nuevo diseño de humano y te necesitamos en ese eje estable, ligero, lúcido, conectado, comprometido y entregado al proceso. Es una elección y es voluntaria, por supuesto. Así que seguimos este viaje, seguimos navegando en este tránsito hacia la quinta dimensión.